¿Qué tal, chicos? Sean bienvenidos a este podcast dedicado al gaming, la cultura otaquil, tecnología, cultura pop, cultura general, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un episodio más de su programa Metal Nerd Solid. El día de hoy me acompañan, al igual que todos los miércoles de culto religioso, mi querido amo de los Souls, el señor George. ¿Qué tal estás, George? Bien, perdón, aquí me agarraste con media papa. Bueno, también es el amo de la botana. También nos acompaña el maestro de los Metroidvania, el señor Zero. Gracias, señor. Qué caluroso recibimiento. Y cómo no, nuestra propia versión de Jesucristo, y al igual que su nombre también resucita cada capítulo, mi buen Kenny. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Y obviamente, pues, a mí que se me ocurrió un buen apodo, si no, seguiría siendo el Sudogudo, su servidor, el señor niño rata, el poseído. Y hoy tenemos un gran programa por delante, ya que hoy tocaremos algunos temas de los cuales hemos estado hablando a lo largo de la semana, hace 5 minutos, así que comencemos. Chicos, creo que todos ustedes saben que a lo largo de la historia hemos ido recolectando ciertos artefactos que pues vienen siendo un poquito de... que hablan de nuestro pasado. Podemos hablar de pirámides, esfinges, podemos hablar de culturas desaparecidas, pero hay un tema que hoy me gustaría tocar con ustedes que va un poquito ligado a lo que viene siendo nuestra historia y también un tema que tenemos pendiente que es las conspiraciones. Quiero platicarles el día de hoy de las reliquias de la religión. Excelente. Muy bien. ¿Alguno de ustedes ha escuchado o tiene alguna idea de qué son las reliquias de la iglesia? Pues son. ¿De cuál iglesia? La iglesia en general. Pues son fragmentos de historia, ¿no? Son fragmentos del pasado que cuentan una historia como el Arca de la Alianza, la Lanza de Longinus. Ok, sí, Yo creí que las reliquias era la varita de Sauco, la piedra de resurrección y la capa de invisibilidad. No, esos son de las reliquias de la muerte, señor. Perdón. Libro equivocado. Libro equivocado. Yo me Estoy estaba equivocada. yendo yo me estaba yendo al Venusino de Multiverso oro, No, yo hablaba de las reliquias, como por ejemplo la Torre Oscura. Ah, perdón, toqué una fibra sensible. No lo golpes, George, no lo golpes. No, ya. ¿Ya lo Por olvidaste? ahora, ¿Ya lo olvidaste? ¿Ya? No, el siguiente round. Que dice que no va a ser necesario, pero yo sé que va a salir próxima vez que hablemos de la torre. Va a ser muy necesario. Bueno, tocando un poquito el tema, las reliquias sagradas, que es como se les conoce, va ligado a las conspiraciones o teorías. Ahorita verán por qué. De entrada se preguntarán, como lo estamos viendo, ¿cuáles son esas reliquias? Bueno, básicamente son aquellos objetos que se le atribuyen o que pertenecen parte de la religión o que fueron parte de nuestro señor Kenny. Por ejemplo, su traje naranja, sus guantecitos cafés, su larga y sensual cabellera. O sea, Jesucristo, ¿verdad? Ay, hablando en serio, son las reliquias de Jesús. Creo que muchos las han escuchado en nuestra audiencia. Ya mencionamos algunas. Sin embargo, a esas reliquias que existen, tampoco hay una veracidad de si son o no auténticas. Como Como el por Arca de la ejemplo... Alianza. ¿Cómo? Como el Arca de la Alianza. Se dice que existió, pero hasta la fecha no se ha encontrado ni vestigios de dónde pueda estar. ¿Estáis seguro? Indiana ¿dónde Jones puede la estar? encontró. ¿Eh? Indiana Jones la encontró. Indiana Jones la encontró. Pero, sí. O. Los nazis también, pero no quedó ninguno para comprobarlo. Así Ajá, que... es que no hay- Bueno, de hecho, me gustaría abrir aquí el baúl del tío Paco, porque justamente empezaríamos con esa reliquia. Vamos a hacerlo, por decirlo de una forma, cronológicamente. Aunque ni tan cronológico, porque el Arca de la Alianza viene después. En fin. No. No, es que iba a empezar, o quiero empezar, con el Arca de la Alianza y después mencionar otra reliquia. Pero la siguiente Ok. reliquia es más antigua que el Arca de la Alianza. Ok.
Veamos, mis queridos niños, súbanse al barco de la historia. Bueno, Súbanse a ese sospechoso camión escolar amarillo que vuela. antes que nada, debo aclarar una cosa, para todo Manejado por nuestro... Freddy. Sí, básicamente. Manejado por Freddy. Antes que nada, me gustaría mencionar una cosa. Su servidor no profesa alguna religión. Sin embargo, este tema siempre ha sido de mucha curiosidad, de mucho interés. Me llama mucho la atención porque, pues, al final de cuentas son cosas que ya también incluso han recibido estudios de forma científica. Ujú. Bueno, Yo, la verdad, no diré que soy creyente, no lo soy, no soy religioso. De hecho, creo que me voy a ganar un zape si mi madre llega a escuchar esto, pero técnicamente soy hereje. Ok, ok. muy mal, ¿eh? Hereje. Hereje. No, de eso no. Aunque puede que también de eso. Bueno, el Arca de la Alianza, ustedes la deben de conocer, es un recipiente de oro que contiene dentro las tablas donde vienen los 10 mandamientos. Las tablas de la ley. Correcto. Bueno, como lo decía hace rato mi querido Kenny, él menciona que no se ha encontrado o que no se sabe en dónde está este artefacto. De hecho, muchas de las reliquias no se han encontrado como tal. Hay menciones en la Biblia, que es un libro... No, sí, bueno, en algunas hay menciones de... Bueno, por ejemplo, hay ciertas reliquias religiosas que se dice que los nazis tuvieron. El Arca de la Alianza no es uno de ellos. De hecho, por eso es la referencia de Indiana Jones. De que cuando la encuentran, todos mueren cuando la abren y... Por el lanza de Longinus, que esa sí la tuvo Hitler. Esa sí la y tuvo. le dio mucha suerte. Sí, pero no aunque quería al adelantarme, final, por pero eso no bueno. la menciono por nombre, porque tiene preparado acá poseído el... Gracias por adelantarte cronológicamente, pero... Pero bueno, mencionaste algo interesante ahorita. Todos los que la poseen, entre comillas, mueren. Bueno, resúltase de que hay un lugar que se le atribuye en el mundo, en Etiopía para ser exactos, que tienen el Arca de la Alianza. Ok. Resúltase de que hay una capillita, vamos a llamarlo así, que se llama así, la Capilla de las Tablas en la iglesia de Nuestra Señora de Sión. Esto en la tradición etíope. Ellos se atribuyen que tienen dentro de esa capilla lo que viene siendo el Arca de la Alianza. De hecho, documentándome un poco acerca de esta reliquia, viendo algunos artículos y algunos videos, se dice que las tablas y el arca fue depositada allí por Menelik I, hijo de Salomón. Este último, en un video decía que Menelik se las había robado a Salomón y las había colocado en ese lugar, pero ese lugar está resguardado muy celosamente. De hecho, hay una persona que es vigilante, que es el único que tiene acceso a lo que viene siendo la capilla donde está el arca. Y además de eso, a esta persona se le hace llamar como el guardián del arca. Hubo un investigador, ahorita no recuerdo su nombre, que estuvo investigando mucho acerca de qué es lo que tenían ahí y deduce que el arca podría ser incluso un objeto más tecnológico de lo que nosotros pensamos, ya que emitiría radiación. Por eso, cuando se acercan, la radiación es la que los termina matando. No de forma inmediata, pero los enferma. Porque los guardianes con los que tuvo el placer de platicar, todos tenían el mismo síntoma de ojos rojos como si estuvieran llenos de cataratas. Y lo cambiaban cada mes, semana. No, duran como 6 meses. Cuando vi. Es menos tiempo. Menos tiempo, ¿eh? Ujú. Y obviamente, pues, como no hay una fotografía como tal, no podemos asegurar que en realidad esté dentro de esta capilla. Más la adoración es muy, sí, pues la fe que le tienen es muy, muy grande en Etiopía. Aunque bueno, esa mención de que dices de que puede ser más tecnológica, no creo que sea más tecnológica, simplemente de que
como pues no sabíamos qué era la radiación hasta el siglo XIX. Entonces presiento que a quien se le ocurrió hacer el arca, pues se encontró un metalito brillante y dijo, vamos, ahí va. Mira, este uranio se ve muy bien. ¿Qué será? Algo por el estilo. Algo por el estilo, que posiblemente sea, porque sí, seamos honestos, los materiales radiactivos existen desde antes que la humanidad, son escasos, pero en un tiempo también era escaso los rubíes y los zafiros y en un momento otro son famosos. No son esparcidos, pero son famosos por algo. Claro. Entonces digo, así que posiblemente sí le metieron plutonio. Sí, Uranio. pudiera ser que tiene algún componente químico o radioactivo, que es lo que causa las enfermedades y la muerte, y a lo mejor también por esto mismo llega la superstición de que el que se acerque a esta reliquia, pues va a morir. Pero no hubiera terminado ya su efecto. No lo creo. No. Chernobyl, un ejemplo. No. Chernobyl tiene 30.000 años para que se vuelva más habitable, para que se vuelva habitable. Ok. Bueno, para- pues ustedes, público en la audiencia, no lo saben, yo se los comparto. En la carrera de ingeniería, que es la carrera que yo estudié, hablan acerca de una científica que tiene 2 premios Nobel en su haber. Es mujer y es de las pocas personas que tiene 2 premios Nobel en distintas ramas, Marie que Curie. es Marie Curie. Ella estuvo trabajando con componentes radioactivos y su cuerpo, sus restos, están sellados en un ataúd De plomo. de plomo, correcto. Y también sus Porque cuadernos, no pueden revisar los no cuadernos pueden revisar originales. absolutamente nada, hasta dentro de miles de años, porque su cuerpo es demasiado radioactivo. Sus huesos son Sí. radiactivos. Entonces, supongamos Es como un que, imán natural. O sea, dices, se debe haber pasado el efecto. Digo, sí, pero el Arca de la Alianza, en teoría, ¿cuántos años debería tener desde la época de la ley? Son como 4000 años, ¿no? quizás hasta más. Y un imán, en teoría, un imán natural pierde su magnetismo en cerca de 7000. En teoría, el uranio natural tendría más o menos una duración de 10.000 años. Es decir, si estuviera hecho con uranio, todavía es muy radiactivo. Eh, El efecto no lo pierde. Ok. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Dije no que quería sé, como que hacerlo. pasar cerca de la cabina con un medidor Geiger, por si acaso, ¿no? Pudiera ser. Bueno, pasemos a la siguiente, que de hecho, Darle al guardián uno de, oye, chécame nomás y pinta cuando ves tu ronda. préstame el multímetro a ver si hay corriente. La siguiente, dije que lo iba a hacer en orden cronológico, pero esta es todavía más antigua que el Arca de la Alianza. Y probablemente sí han escuchado de ella, el Arca de Noé. Sí, bueno. Pero aquí no estamos hablando de una reliquia chiquita. No. Estamos hablando de un barco de dimensiones colosales, según el relato bíblico. No me acuerdo cuántas familias hay en el mundo animal. Ramas de familia como tal. O sea, a base del perro, en teoría, no, con una. O sea, lo digo para el hecho de tener un arca para tener una pareja de perros, una pareja de gatos, una pareja de esto. Literalmente de hacer el nivel de las especies para calcular el tamaño. Claro, según el relato bíblico, se metieron un par de cada especie, pero estamos hablando de cuántos animales, como lo mencionas, Ajá. hay en la fauna. O sea, tigres hay 15 variaciones. Y Ya viste meter un par de cada hay uno. 3 ramas. No, con una. Porque todos son de la misma familia. O sea, Pero si sí, otros son subespecies, tendría que entrar también. las subespecies cambian con el tiempo. O sea, se generan por el ambiente. El tigre siberiano y el tigre, ¿cómo se llama? Indio. Básicamente el gen es igual. Solo que es la alimentación, la adaptación, todo lo que lo ha hecho cambiar. También como los perros generalmente es las cruzas, la experimentación que han hecho los humanos para resaltar rasgos. Pero ese es el punto. Por ejemplo, te Ahí. creo de un husky que Ajá. pueda hacer la cruza de, no sé, hablo desde la ignorancia, ¿verdad? Pero probablemente de un lobo y un perro, por decir algo. Bueno, por eso digo que hablo desde la ignorancia. Pero hay cruzas así, que salen razas así. Sí. O estamos hablando también del pastor alemán o el pastor belga. Sí, te digo, son Son- variaciones. son- Pero por ejemplo, ramas. ¿qué pasa con el chihuahua? Ese fue creado por el diablo hace mucho.
Pero tuvo que haber ido dentro del arca. A menos de que mutara y se hiciera más chiquito. No. Tocó el arca de la alianza y Es que la esa radiación. es la cuestión cómica del asunto. Ya iríamos al punto del hecho de que dicen que en un momento u otro, la Biblia te habla de una superficie que cubriría menos de la cantidad de Europa. Todo el mundo antiguo para la Biblia pasó ahí. En un área de esa magnitud. ¿Se dan cuenta que el mundo antiguo, o sea, lo que viene siendo Europa y quizás algunos continentes asiáticos para la Biblia, Ajá. es como las películas de Estados Unidos de ciencia ficción Entonces o... sería... Solo los sí. aliens caen aquí. Solo los aliens caen en Estados Unidos Todo y en la Medio única ciudad Oriente. destruida es Estados Esa Unidos. es la Todo en Medio Oriente, güey. esa es la cuestión del diluvio, porque seamos honestos, el Chihuahua no existía en Europa, en India, en África, no existía. El Chihuahua es originario de México. Completamente. Se habla de los mexicas, de los tlaxcaltecas que tenían perros chiquitos, que de ahí viene el Chihuahua como tal. También, seamos honestos, no creo que haya habido en el arca de Noé pandas. Exacto. Porque primero, O también osos polares. es un pedo sacarlos de su hábitat. Esos son demasiado huevones como para... No, me refiero por el hecho de que digo, por la cabeza le pasó a Noé el hecho de que hay osos en el Polo Norte. Más de que por la cabeza le pasó a que existiera Más el Polo aparte de Norte. que no se menciona el Polo Norte. Exacto, no tienen. Más de que. Esas son las cositas de las que vamos a ir hablando poquito a poco, Ujú. porque es eso, las contradicciones. Es donde a mí ya el arca de Noé ya no entra como una reliquia sagrada, sino como entra una parte mitológica ya extrema. Exacto. De hecho, hay muchas personas que piensan que a lo mejor incluso la religión católica el día de mañana va a ser eso, una mitología. La mitología católica. Como toda religión antigua. Correcto. Pero bueno, Excepción de no nos ataquen. sí, por favor. Es que exigente. Bueno, resulta de que esta arca, según la leyenda, o el relato, para no decir leyenda, encalló en el monte Ararat. Esto es en Turquía. Y resulta de que si ustedes revisan Google Earth o Google Maps y van al monte Ararat, se van a dar cuenta de que hay una estructura que asemeja mucho la sombra o la imagen de un barco de dimensiones colosales. Bueno, científicos del ámbito religioso aseguraban haber escarbado y haber entrado dentro del arca de Noé. E incluso se Es que tomaron fotografías. hay un pequeño dentro. detalle ahí. Dígalo, señor, dígalo. Turquía, exactamente esa parte de Turquía donde hacen excavaciones y todo el rollo, en Monte Ararat, tienes un pequeño problema. Que tiene cerca de 9 civilizaciones una encima de otra. De hecho, ahí es donde se habla de que Troya estuvo. Ok. Pero tampoco han encontrado Algo que Los diga, restos del aquí fue caballo. Troya. No hay algo que compruebe que aquí fue Troya. Ajá. Pero sí encuentran niveles diferentes de, oye, ¿sabes qué? Esta excavación de estos últimos 500 metros es más antigua por 100 años que la de allá arriba. Es otra civilización completamente diferente. Y siguen escarbando y siguen encontrando. Son como 9 civilizaciones. O sea, va a un punto de que dices, bueno, sí, puede ser que en un punto, sí, el arca de Noé haya sido otra cosa. Hablamos de parece un que, arca. hablamos de que el arca fue encallada en una montaña, ¿verdad? ¿Correcto? Entonces no puede haber algo más encima de ella porque muy poco se puede decir que en cuanto a cimientos se ponga encima de ella. A lo mucho la erosión pudo haberla destruido, pero Ujú. no pudo haberse puesto más algo encima de ella. Quizás sí, se pudo haber erosionado y como los árboles que se carbonizaron, o mejor dicho, Petrificaron, se ¿no? petrificaron. Es que el problema no es de que te digo de que se puso algo encima de ella. No, sí es que lo hicieron. En un momento otro donde empezó a erosionar, pero también empezaron a construir. Se empezaron a sentar encima y encima de civilizaciones. Pero si hablamos de que es una montaña, no puede ponerse una ciudad encima de una montaña. No puedes construir una ciudad encima del Monte Everest. ¿Estamos de acuerdo? O en el dado caso de que sí, ya estarían Los incas lo hicieron así. sí, pero ¿cómo le llaman? Los ¿Cimientos? residuos de la civilización. Y cuando hubieran escarbado, hubieran encontrado vestigios como tal. Pero el punto es ese. Sigue volviéndose un punto de que
apenas empezaron a escarbar. O sea, simplemente empezaron a construir encima de. Bueno, para aclarar ese punto, no hay nada encima de. Es el punto. No hay No nada encima puede de. haber nada encima de ella. El monte está tal cual. Ujú. Pero también, tocando el tema de lo que dijo ahorita Kenny, la madera no dura para siempre. Pero si estamos hablando de que, un ejemplo, hay árboles petrificados, hay muestras reales de que se petrificaron árboles. Quizás, Pero no quizás, todos. quizás la erosión y quizás el clima pudo haber favorecido para que se hubiera, quizás, un ejemplo, cuando el tema de los árboles se petrificaron, ya no se convirtieron en árboles duros, se convirtieron literalmente en piedras. Quizás sucedió lo mismo con el arca, haciéndole de abogado del diablo, un ejemplo. Bueno, pues resulta ser de que las imágenes que les comenté ahorita, entre ellas venían los supuestos geólogos, científicos, investigadores, lo que hayan sido, Ujú. que tomaron fotografías dentro de, todas las imágenes que tomaron son falsas. Ok. Y, como lo mencionas, la silueta que se hace es en realidad eso, una roca enorme. Una pareidolia. Exactamente. Es una roca enorme. No hay Ok. nada en ese monte. Es como la cara que se veía en Marte, ¿no? Correcto. Es similar. Ajá. O O como cuando ves en la calle a la Virgen de Guadalupe en una banqueta o en una pared y es un miedo de perro. O de borracho. exactamente. Dependiendo, si la ves en una pared, corre de ahí, carnal, porque no es seguro. Sin embargo, Simón. así como nosotros podemos a lo mejor ahorita decir, ya tenemos una respuesta, todavía hay gente que sigue afirmando que esa silueta sí es el arca. Bueno, eso ya es creencia de cada persona, así que Creencia de gente pendeja. no, yo iba a decir que lo respeto. Yo iba a decir que lo respeto. Córtale, señor. Disculpa, te dije hace rato que eras el Jesucristo de nosotros. Soy el anticristo. Se me hace que sí. Y hablando de Jesús, hablemos ahora sí de las reliquias que son de Jesús. En el mundo, probablemente ustedes, ahorita lo mencionamos, la lanza, la cruz, diferentes El componentes. clavo incluso. Los clavos, la corona, todo ese tipo de... La sangre. La sangre. El sudario. Todo eso está dentro de las reliquias que ya son 100% de Cristo. Y del sudario es del primero que quiero hablar. Hay uno que se conoce como el sudario de Turín. Correcto. Este es probablemente la reliquia sagrada más conocida y también es celosamente custodiada. Y estudiada. Exactamente. En el pasado se ha intentado demostrar su autenticidad con la prueba de carbono 14. Para los que no sepan de qué trata esta prueba, bueno, se trata de una prueba la cual utiliza el método de datación por radiocarbono, que es la técnica basada en hisopos más confiable para determinar la edad de muestras orgánicas con una edad menos de 50,000 años. Gracias, Wikipedia. Volviendo al tema principal. Esta sábana se encuentra en la ciudad de Turín, la cual está al norte de Italia. Se trata de una pieza de 436 centímetros por 113 centímetros, es decir, 4 metros por 1 metro. Esta sábana se encuentra expuesta en la capilla de la Sábana Santa, construida con el fin de adorar este objeto sagrado a finales del siglo XVII. Bueno, esta sábana se cree que es con la cual se cubrió el cuerpo de Cristo, ya que en ella se tiene plasmada una imagen de una persona que se piensa tiene las marcas de haber pasado por una especie de tortura similar a la que sufrió Jesús, ya que, al final de cuentas, su crucifixión es eso, una forma de tortura para ejecutar a alguien. Sí. Tengamos en cuenta de que en esas épocas era una forma muy común de quitarle la vida a alguien por crímenes que hubiera cometido. Aquí tenemos una incógnita. ¿Cuántas personas no murieron por este castigo, por este martirio? Cientos de miles. Religiosamente hablando, tenemos a Cristo, los dos ladrones, Dimas y Festas, si mi memoria no me falla con los nombres, Ujú. y también San Dimas, tenemos de hecho. a San Pedro, San Pedro. que también murió crucificado, aunque de cabeza. Él pidió que fuera de cabeza porque No debía morir igual que su maestro. Sí. Es correcto. Bueno, continuando con esto de la sábana.
Debemos de aclarar una cosa, se le atribuye que perteneció a Cristo, pero la Iglesia Católica nunca ha manifestado ni aceptación ni rechazo. De hecho, aquí entran a la palestra dos papas. El Papa Pío XII, quien autorizó que la imagen en relación es o sea, sí es de Cristo y su devoción católica. Pero, años más tarde, el Papa Juan Pablo II comentó que la iglesia nunca lo ha hecho oficial. De hecho, él confía o confiaba, en paz descanse, que los científicos tenían la tarea de continuar investigando de qué manera encontrar una respuesta satisfactoria a las preguntas relacionadas a la sábana. Eso sí, con el debido respeto, sobre todo por la sensibilidad de aquellos creyentes de este objeto. Esto va ligado con la prueba de carbono que mencioné anteriormente, y George también lo hizo. Esta prueba ya se realizó y se realizó en 3 lugares diferentes, pero en las mismas fechas. La prueba se realizó en el año de 1988 y el resultado data que el sudario fue confeccionado entre los años de 1260 y 1390, lo que lo haría falso. Leonardo da Vinci. Ah, señor, se me está adelantando. De hecho, lo tienen considerado como la primera fotografía de historia. Señor. A ver, ¿hay algo que este señor no haga bien? También hay Anótenle. Perdón, me adelanté al relato. Pero es interesante. Yo estuve investigando todo esto para que viniera y me lo arruinara. También hay otro detalle que no has mencionado, de que supuestamente está marcada la silueta de Cristo. Ajá. ¿Cómo se usa un sudario? ¿Cómo se pone un sudario? ¿Lo envuelves al cuerpo? Sí, pero como... tipo momia, por decirlo como tipo momia, sí, lo enrollas, sería la palabra correcta. ¿Cómo se ve la figura? de cuerpo entero. De cuerpo completo. Pareciera que se lo pusieron encima nada más. Exactamente, Sí. pero es una tela de 4 metros. Es demasiado grande. Incluso deformaría la imagen. ¿Sí? Se pixelearía, ¿verdad? Ese es el detalle. Discúlpeme, Da Vinci no tenía buena resolución en sus pinceles. No tenía buena tarjeta, güey. No, estaba empezando. Aún no escalaba. Era su tesis, no se cuenta. Bueno, prosigue, por favor. Las pruebas, como les mencionaba, se realizaron en 3 lugares diferentes. La Universidad de Tucson, su resultado dató al sudario entre los años de 1311 y 1374, con una media de 1342. El ETH de Zurich la sitúa entre 1288 y 1336, una edad media de 1312. Y la Universidad de Oxford entre 1220 y 1270, con una media de 1238. Los resultados son similares. Sin embargo, aún hay gente que sostiene que la sábana es real. ¿Por qué? Porque además de esta prueba de carbono, también se considera de que la sábana se salvó de un incendio y se cree que fue restaurada. Entonces, también otra cosa de los estudios que se realizaron es de que las manchas rojas que tiene deberían de ser sangre. Cuando las analizaron, no encontraron nada de rastros de sangre. Incluso, y con lo que yo quería terminar, pero ya se me adelantaron. ¿Pintura de Renacimiento? Con lo que yo quería terminar, pero ya se me adelantaron, no voy a decir quién. Lo siento. Tiene un arte con una técnica muy similar a la de un gran pintor famoso, ya mencionado aquí por nuestro querido Cero, Leonardo da Vinci. Investigando, yo eso no lo había escuchado, la verdad, pero hay un libro, me doy a dar a la tarea de buscarlo, que se llama El Gran Secreto de Leonardo da Vinci, cómo el genio del Renacimiento fabricó la sábana santa. O sea, atribuirle una figura religiosa más a Leonardo da Vinci. Hay una explicación de cómo lo hizo, no sé si sea la acertada, ¿verdad? Prácticamente construyó un cuarto oscuro
A cierta altura de una de las paredes hizo un agujero donde pasaba la luz. En el otro extremo de donde estaba el agujero puso la sábana. Y conforme iba pasando las horas del día, fue calcando su silueta, por decirlo así. No sé si me explico. O sea, eran las 8 de la mañana, entraba el rayo del sol, pegaba en su cabeza y pintó la silueta de la cabeza. De hecho, ahorita que lo mencionas, sí, porque al sudario, hay imágenes en las que ponen el sudario de un lado y del otro lado una especie de luz infrarroja. Y la luz infrarroja, pues, tiene una figura muy peculiar, que incluso ya habiendo leído esto, entre los comentarios venían de que Leonardo da Vinci se había basado en su mismo rostro para pintar ahí a Jesús. Sí. Sí, La- por eso, en base a esta técnica que estoy explicando, por eso la tienen considerada como la primera fotografía. Pero no sé si esa sea la explicación correcta, ¿verdad? O la verídica, por decirlo así, que fue, de cómo hizo el santo sudario. Aquí me saldría una incógnita. ¿Por qué lo hizo o quién se lo encomendó hacer? Una familia. No recuerdo el nombre de la familia. eh, Esto viene de una teoría de que el verdadero sudario se perdió y esta familia quería tener pues, su propio sudario, ¿verdad? Lo mandan a hacer. Una réplica, ¿no? Una réplica, gracias. Lo mandan a hacer, hace su versión, Leonardo da Vinci, y es lo que se conoce hoy en día como el sudario de Turín. Madre mía. Obviamente cobró bastante bien, obviamente no era cualquier familia. No creo que haya cobrado bastante bien en esas Sí, épocas. era, no, sí, porque era una familia, no eran los Medici, pero eran a la altura de Sí, los... Era de que iba. caché. ¿Eh? Era de caché la Sí, familia. sí, Es que sí, porque técnicamente le pagaban lo del cuarto, literalmente le pagaron el hecho de de construir una una habitación. reconstrucción de una habitación. Yo me pregunto, ¿le habrán pagado por tantas pinturas que hizo o nada más las hizo por Algunos las hizo por amor amor al al arte? arte. Por amor al arte algunas, pero realmente muchas cosas que hizo fue por amor al arte, pero muchas otras fueron por encargo. De hecho, tenía muchos más diagramas que nunca los, Expuso. Expuso. y no, y nunca experimentó en hacerlos como el helicóptero, como algunas cosas, porque sí, es el primer tanque de diagrama de guerra. ¿Ah? El tanque de guerra. Tanque de guerra. El tanque de guerra. Ese creo que sí lo hizo por encargo, ¿no? No estoy seguro. ¿Para qué te he hecho mentiras? No estoy seguro. Creo que se vio el registro de intento de... Pero el punto es eso, es de que sí, era una persona muy ocupada, con mucho tiempo. Qué curioso que empezamos hablando de las reliquias religiosas, topamos esta y empezamos a hablar de Da Vinci. No se me adelanten, no se me adelanten, no se me adelanten. Bueno, te iba a decir, con referencia a lo del mismo del sudario. ¿Alguna vez han visto Dioses Americanos? American Gods, no. No. No, En la novela, bueno, al menos, no sé. No. no. Es de Neil Gaiman, es un escritor británico. Pero el punto es de que hacen una referencia de que hay muchos, ¿cómo se llama? Que hay muchos dioses en el mundo. Demasiados, infinidad. Y dice, pero el punto es ese, dice, todo el mundo quiere tener una parte de su Dios, de su Mesías. En referencia a eso de que guardan lo que es hueso, sangre, pelo de los santos. Claro. Dice, entre lo que es todo, las reliquias de Jesús, de dedos, de uñas, de todo rollo, dice, en teoría debería ser un tipo como de 12 metros de altura, dice, con 3 penes y con 15 brazos, algo así. Dice, nada que envidiarle a los dioses hindús. Dice, por el hecho de que, o sea, va sumando todo, por la cantidad de sangre, por la cantidad de piel, por la de la circuncisión como tenían los, Dije que no se me adelantara. Pero no, me refiero por el hecho del sudario de 4 metros. Es que es demasiado alto. O sea, sí Pero parece tiene más sentido una calca. con tantas reliquias. Digo, un Jesucristo de 4 metros tendrá sentido, ¿no? ¿Mm? De hecho, eso es algo que expone JJ Benítez en El Caballo de Troya. Sí. Que cuando llega el viajero del tiempo con Jesús, trae un listón, que el listón tiene diferentes colores. Cada ¿No era color... Terminator el que llegó con Jesús? No, esa es una parodia. Guay. Y le empieza a tomar las medidas.
y se da cuenta que tanto la altura, las medidas de sus brazos y eso son superiores a las de un hombre común de esa época. O sea, Pero estaba alto. es ficción, eso es ficción. Ah, va. Ese caballo de Troya es una muy buena saga de ficción y muy extensa. Muy extenso también. Bueno, pasemos a la siguiente. Otro de los conocidos, no es tanto como lo anterior, es la corona de espinas. Uno de los elementos usados también en la crucifixión de Jesús. Esta, al contrario de la anterior, no es única en el mundo. Por lo que investigué, existen por lo menos 5 ejemplares que se atribuyen que es la real. La más popular se encontraba en la Catedral de Nuestra Señora en París, Francia, mejor conocida como Notre Dame. De esta última... Me acordé del jorobado. Entendí la referencia. De esta última, los datos que logré recopilar es que las espinas ya no las tiene. Eso sí. Se conserva en una especie de relicario cilíndrico y las características de la misma es que consiste de una circunferencia de 21 centímetros de diámetro y sobre las espinas, estas se hallan dispersas en todo el mundo. La suma de total de estas, y como lo decía George ahorita, tómenlo en cuenta, es de 700. Vale, cabrón, favor, 700 en una cosita tan chiquita. Y solo 140 de ellas se encuentran en Italia. En Roma se encuentran 20 y reciben veneración pública divididas en 2 iglesias, la Basílica de San Pedro y la de San Juan de Letrán. Por esto mismo es difícil de datar la procedencia de las mismas coronas, ya que las otras se encuentran, por ejemplo, en el monasterio del Escorial o la Catedral de Barcelona, por mencionar algunas. De estas hay 5, no se sabe si alguna es auténtica. No encontré tampoco datos de que a estas se les hicieran pruebas de carbono. Porque, así como lo haría. Porque en teoría era una zarza. Ujú. O sea, es un tipo de planta que literalmente es un alambre de púas natural. Prácticamente. La siguiente Más de que cómo la conservas o cómo se conservó, nomás porque es... Nada, se seca completamente. Ajá. A lo mejor nomás porque está, no sé si cerrada al vacío, quizás, aunque no creo. No creo que esté sellada al vacío. No sé. Lo sellaron al vacío como 1800 años después de... También la encontraste, pero pues, ¿dónde la guardaste tantos años antes de crear algo que fuera adecuado para mantenerla tantos años? Sí. O sea, al final de cuentas es algo orgánico, natural, Y se también degrada. la cantidad de espinas, y luego las espinas en teoría deberían caerse solas. Se supone. Ujú. Pero pues estamos hablando de 5. ¿Cuántas espinas no tendrán las demás? Porque en imágenes, la única que busqué sí fue la de Notre Dame, que es la más famosa. Pero una sola corona tenía 700. Una sola tenía 700. Es irreal. Sí, es lo que estoy pensando. Es de irreal. que... Es demasiado, es exagerado. A menos que las espinas sean muy pequeñitas y todas hayan entrado en... Pues eso sería la única explicación. No, en teoría son cada una del tamaño de un clavo de... Sí, pero viéndolo desde el punto de vista lógico, tendrían que ser demasiado pequeñas para que entraran 700 espinas dentro de un tamaño así de pequeño. O sea, Ujú. No le hallo la forma de que estén todas reunidas. no tiene sentido. Exacto. A Sí, menos de que fueran más- varias vueltas, eso sí nos explica. Ah, Aún ¿también? así, pero ¿cuántas? ¿También? El punto es ese, las zarzas no tienen tantas espinas. Ujú. O bueno, no tan cercas. Sí O tienen sea, muchas las tienen muy espinas. divididas. Sí. Porque tío, es como un alambre de púa natural. Me recordó, si fuera ese el caso, al casco del penitente de Blasphemous. Ujú. O sea, es Pero un cono y tiene básicamente una zarza de espinas en su casco. Ujú. Vendría siendo así algo como eso. Si Sí. lo vamos a ver desde el punto de vista lógico. Pero pues no es así. y No, para mantener la porque... cabeza erguida, o sea, se le hubiera caído varias veces. Sí. Incógnitas. Incógnitas. Es No, correcto. es como dicen, la matemática no me da. Ujú. Sí, algo no cuadra aquí. Un hechicero lo hizo. Un hechicero Lo mismo lo iba a hizo. decir. Un hechicero lo hizo. Bueno, la siguiente reliquia es la cruz, la cual, igual que la anterior, no hay 5, hay por montones de estas, pero no de cruces, sino de fragmentos, y estos están alrededor de todo el mundo.
De hecho, desde la Edad Media en Europa hubo muchas reliquias que se atribuían que era la Veracruz, como también se le conoce. No Veracruz, el Estado de México. Ya. ¿Qué ha habido, pues? ¿De dónde eres, mi querido? De Coatzacoalcos, Veracruz. Changos. ¿Qué decía, señor? ¿Qué ha habido, pues? La prima. No, es el primo, ¿cómo es? No sé, güey, yo no tengo ni el acento de Veracruz, güey. No sé, güey. Sí, lo sé, de hecho, a mí se me olvida que no sé. Porque vivió en Cancún. Bueno, como decía de la Veracruz, como también se le conoce, sin embargo, el teólogo y filósofo Juan Calvino llegó a decir en su obra Traite des Reliquies, Tratado de las Reliquias, que con toda esa madera se podría construir un barco. Y más adelante, en 1870, Charles Rohault, en su libro Memoires sur les instruments de la Pasión, algo así como Memoria de los Instrumentos de la Pasión, llegó a la conclusión de que todas las reliquias de la cruz existentes alcanzarían para 1/3 de una cruz de 3 metros de altura. No se explica en la Biblia las dimensiones de la cruz. Pero imaginemos, ¿cuánto creen que mediría una persona promedio Oriente Medio. de Oriente Medio? ¿Cuánto, Unos 70 quizás. Unos 65, 70 más o menos. Sí, no son tan altos. No son tan altos. ¿Cuánto mediría la cruz? Nosotros que vivimos en México y tomando en cuenta los viacrucis que hacen aquí, que esté igual de grande que la viacrucis que hacen en Iztapalapa. Ok. Ujú. Considero yo que quizás sea 2,5 metros. Quizás. Sí, eran 2 metros y medio. Más o menos. Bueno, por el término técnico de que tenían que subirlo ahí. Es que si vamos a verlo desde el punto de vista lógico, obviamente tienes que poner a la persona en la cruz y obviamente tiene que sostenerse la cruz en el Ujú. suelo. Por lo tanto, tiene que tener un punto separado entre la persona crucificada al suelo. No solo eso, hay un punto donde ya de repente. ¿El peso no le ganaría? Depende qué tanto está enterrada la cruz. Es por Pero- ese motivo que tiene que tener un buen espacio entre el crucificado y el suelo para poderse enterrar. Ahora, aquí No quiero solo es hacer... ese detalle, sino que hay un punto de que, como bien dices, es una tortura. Ujú. Los romanos literalmente tienen que mantener despierto al crucificado. O sea, cuando se empieza a dormir, cuando el cuerpo, como reacciona al dolor, empieza a dormirse, alguien se tiene que subir a una escalera y ponerle algo en la nariz que lo despierta. No, de hecho solamente También eran se- picados, eran ¿Ah? picados, eran picados El problema es con eso, lanzas. al principio, pero el problema es que si se empieza a desangrar, pero lo quieres mantener despierto todavía. No, pero no al punto de lacerar, solamente al punto de pinchar nada más, Ujú. pinchar, para Como picarte con una precisamente, aguja, algo así. exactamente, Ujú. para mantenerlos despiertos. Yo tenía una prima que se picaba y se mantenía despierta toda la noche. Ah, sí, como una vecina mía. No entraremos en detalles. Sí, una bella anécdota que nos contó Sí. Kenny el día de hoy. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño gran paréntesis, ya que entre nuestras filas hay un impostor. Mm, De Dan Brown no va a estar hablando. no, me refería, era una referencia a Among Us. Nadie Ah. juega Among Us. Mi querido señor Kenny, usted perteneció a una religión en específico. Testigos de Jehová. Los testículos Correcto. de Jehová. Si mi memoria no me falla, si mal no recuerdo, se Ellos tiene no la creen en la creencia de que Jesús no murió en una cruz, Un sino en palo. un madero. No sé Sí. cómo explicarlo. Así. Si de forma empalada o con un poste similar a los que utilizan ahorita para el teléfono. No sé si tenga usted una respuesta de por qué murió o por qué piensan que murió de esta manera. Bueno, yo no sé la razón del por qué murió de esa manera, pero sí hay dos versiones, la versión de cruz y la versión de poste, o la versión de un solo palo, vaya. Y las dos son populares. Pero, bueno, ¿hace cuánto fuiste testigo de Jehová? Hace ya más de 10 años. Cuando iban a los cultos religiosos o misas, no sé cómo llamarle, que mencionaban eso del madero, porque sé que le dicen madero, ¿cómo lo... Como cruz. Es una cruz. pero por qué una cruz? O sea, si al final de cuentas es un madero únicamente, ¿por qué cruz? ¿Por qué decir crucifixión?
si nada más era un madero? Desconozco la razón, pero incluso en sus representaciones, ellos lo tenían como una cruz. No era un madero. Sí, ellos decían que era madero, pero era una cruz como tal. ¿Pero dónde salía la...? Es que, bueno, Por cuestión de mercadotecnia, la cruz simboliza el catolicismo y el cristianismo. sí, pero es que en los testigos de Jehová, te digo, la forma de muerte es muy distinta. O sea, tú lo ves con los brazos al aire, en forma de T, pero acá estaba como en una forma de L, una forma de I, por decirlo de Sí, alguna era forma. así nada más, un poste. Como un poste, exactamente. Y de hecho, Sí, como un condenado a morir como bruja, quemado, que los amarran a un poste. ajá, Ya sea de los brazos hacia arriba, como los judíos, o de las manos en la espalda, como las brujas. pues de hecho murió como judío, pues, prácticamente, el rey de los judíos. No, lo digo porque los judíos, creo que fue en el siglo XI, los quemaban. Literalmente ahí en Francia hay una isla que le llaman la isla de los judíos. Sí, también hay un camarada que después vino años después y también los quemó. Bueno, pero eso es otra historia. El Sí, pintor austriaco. Ese era el nombre que... El pintor austriaco. Sí. Sí, Recuerden, si alguien viene de Austria, acéptenlo en su escuela de arte, por favor. No. No se arriesguen. Por favor, no queremos quedar en un holocausto. Mira, yo tengo un camarada que fue a Polonia, Pero, ¿No? pero sí, a mí siempre me ha surgido mucha duda acerca de eso, de por qué un madero en vez de una cruz. Desconozco la razón, pero creo que es más simbólico poner a tu Mesías, a tu símbolo religioso en cruz, que en un simple palo. ¿No lo que es? No, Ujú. no encuentro el contexto tal cual. Yo también tengo familia que es testigo de Jehová. Ellos dicen que Jesús no murió en una cruz, sino en un madero de tormento por algo, en pocas palabras, eso era lo que estaba buscando, en pocas palabras, por tecnicismo. Algo así como que cruz en latín quiere decir esto, pero esta palabra se relaciona con el hebreo y llegan a esa conclusión de que murió en un madero, no en una cruz. Y aún así, en la religión sectaria, por así decirlo, de los testigos de Jehová, él aparece en una cruz. Hay contradicciones. Pues sí. Es que, te digo, realmente es para negar el hecho del símbolo, que ya técnicamente está edificado en eso, lo que es la religión católica. Bueno, pero recuerda que, por ejemplo, si no mal me equivoco, el apóstol Andrés murió crucificado, pero no murió en una cruz, así, en una T, como dijo poseído. Murió en una X, por decirlo así. A la bestia, eso no me la Pero ese ya sabía. es Sí, más método de tortura del siglo Medieval. XV. Porque No sé, pero 12. el apóstol Andrés así murió. Siglo XII. Bueno, no sé si Andrés, pero uno de los apóstoles así murió. Ok. Siglo XII era más al estilo de la Guerra de los 100 años. Sí, pues a lo mejor ahí se hizo más de, Más de de moda. moda. Sí, la guillotina también fue una moda, recuerda. No, de hecho fue una revolución. Una ejecución. Pero fue una moda. O sea, es el instrumento de moda, pues. Sí, la parte cómica. La tortura de moda, La vamos a tortura de decirlo. moda, La sí, tortura de sí. Bueno, es que técnicamente era más rápido. Porque el punto es de que después de eso todavía seguían ejecutando bajo la horca. Cuando la guillotina ya había pasado de moda. no, la guillotina fue hasta el siglo XX, que fue el último guillotinado, por así decirlo. Ujú. Pero aún así la horca, bueno, eso es cierto, la horca sigue, seguía utilizándose, o a lo mejor sí se sigue utilizando en Oriente Medio. Ajá. No, y en Gran Bretaña todavía se utilizó años después, todavía después de la guillotina. Ok. Ahora, Entonces sí es algo. volviendo al tema de las cruces, déjenme les digo cuántas cruces hay. Porque pues se tienen documentadas un chorro. De hecho, tampoco se les ha hecho pruebas. O sea, no podría decirles si son o no reales. Deja tú, de qué madera. Todas son diferente árbol. Esa es otra, tampoco mencionan qué tipo de madera fue la que se utilizó. Miren, aquí buscando en mi Tamagotchi versión Plus, vamos a ver, según esto, reliquias, vamos a ver. Híjoles, en Lindenburgo hay una, en la Catedral de Nápoles hay otra, la Catedral de Génova tiene otra, la que supuestamente es más conservada está en el Monasterio del Santo Toribio,
en España. Hay otra que se encuentra en el Vaticano. Ya ahí mencioné. Hay otra cruz de Caravaca. Esta se... vamos a ver. ¿Ya cuántas mencioné? Ya mencioné 5. 5 cruces nada más. Pero pues son muchas más las que se tienen documentadas que existen. Pero son cruces. No ¿Son es cruces completas o no son es completa, fragmentos como tal? son fragmentos. De hecho, yo recuerdo que cuando fui al catecismo decían las catequistas que todas las iglesias del mundo deberían de tener por lo menos una especie de astilla. De hecho, de... Ah, no, la confundo. La confundo con la siguiente. Porque la siguiente también estuvo en Notre Dame, al menos uno, que son los clavos. Que bueno, si por lo anterior puedes hacer un montón, o sea, puedes hacer un montón de cruces o un barco, yo creo que con los clavos igual te abres una ferretera, porque también hay muchos documentados. Los más conocidos, uno se venera en la Catedral de Milán, junto a un fragmento de la cruz, ahí es otra. La Catedral de Monza tiene una reliquia llamada corona de hierro, que según una leyenda, la lámina interior que se realizó se hizo fundiendo un clavo usado en la crucifixión de Jesús. Otro se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma. Y la última ubicación de uno conocido también es en Notre Dame. Cabe resaltar que hace unos años tuvimos un incendio, bueno, hubo un incendio en la iglesia de Notre Dame, pero las dos reliquias salieron intactas. Bueno, es que eran clavos como tal. Sí, o sea, el clavo salió intacto y la corona de espinas mencionada anteriormente también salió intacta. Ok. Eso sí está más sospechoso. Así se quemaba más. Otra reliquia, esta también es única y solamente se tiene documentada una, es el letrero del INRI. Bueno, sobre los clavos que dices que se puede hacer una ferretera en total. ¿No están pensando que técnicamente de esta manera Jesucristo fue el primer Transformer de la historia? Es que volvemos a lo mismo y es lo que estamos mencionando ahorita. ¿Cuánta gente no murió de esta manera? Podemos decir cientos, podemos decir miles. Hay una película de Antonio Banderas que se llama El Cuerpo, se la recomiendo. Plantean esa Incógnita. incógnita donde supuestamente encuentran una tumba donde hay un cadáver, pero que tiene las mismas características de la tortura o de la ejecución de Jesucristo. Y la iglesia hace su conspiración, manda a matar al sacerdote. Antonio Banderas es un sacerdote que es antropólogo. Lo manda a matar a la arqueóloga. Se salvan. Y cuando muelen o sí, explotan la tumba, se dan ¿Explota? cuenta. Sí, para eliminar toda evidencia. El rastro. Porque ellos se quedaron con la idea de que era el cuerpo de Jesús, negando así la resurrección. Y cuando explotan esta tumba, se dan cuenta de una placa que nunca vieron, tallada en piedra, donde decía que era una persona muy devota a Jesús, tanto así que incluso por andar predicando lo crucificaron exactamente igual que a Jesús. No era él, en pocas palabras. O la persona que estaba enterrada no era Jesús. Jesús, ajá. Era un seguidor de él, de una familia rica, que no sé qué tanto, pero tan así que tan devoto era que incluso se dedicó a la carpintería, porque hasta eso ¿cómo le llaman? Un forense determinó que tenía desgastes así como de ejercicios En de las carpintería. articulaciones. Ajá. Pero me acordé de esto por lo que tú dices, muchas personas murieron así, en la cruz, crucificadas, bajo las mismas circunstancias. A lo mejor no con diferentes detalles como la corona de espinas o cuando le atravesaron el costado a Jesús. Pero los azotes, Exacto. el camino, la crucifixión. Y seamos honestos, era una, como dice mi buen cero, una moda del Imperio Romano que agarraron desde creo que eran 5 siglos antes de Jesús y 4 después. O sea, durante 900 años la crucifixión fue el método de ejecución público más común. Y luego, cuando se vienen las cruzadas, era común en lugar de fusilar, por decirlo así, porque bueno, no había armas de fuego, pero la manera común de ejecutar a los enemigos era crucificándolos.
de parte de lo que eran los cruzados. De hecho, como lo mencionas, yo recuerdo que en una ocasión vi una película, el nombre lo desconozco, nada más recuerdo haber visto el final de la película y también iba muy relacionado en las épocas de Semana Santa. Desconozco sinceramente cómo se llama. Pero el punto era de que al final en un caballo llegaba una mujer a ver a una persona que había muerto o que había recibido el castigo de la crucifixión y estaba crucificada la persona. Y cuando terminaba la escena de la charla con ella, se veía que se iba en su caballo, pero era un sendero completamente de personas crucificadas. No te miento si había alrededor de, ¿qué te gusta? 50, 100 personas crucificadas en un camino enorme. Mira, ¿te acuerdas del desmadre de como buen conocedor de Castlevania? De Drácula, que era conocido como el Empalador, de que estaba No basado. supero que te perdiste en Symphony of the Night. No lo supero. Necesitas verme en serio, tengo un talento para ello, para darme videojuegos. Recuerda que me perdiste en Lies of P. ¿Cómo? ¿No te acuerdas que me había perdido el otro día en Lies of P? Ah, sí, claro. Sí. Y ese no tiene ni sentido. Pero bueno, de que el punto es de que Vlad Tepes tenía como buen método para controlar rebeliones, invasiones, era empalar gente. Y era famoso de que empalaba gente y rodeaba su castillo. O sea, ¿cuántas personas calculas? ¿50? ¿70? No está más. Ese es el punto. Y como te digo, en un tiempo el Imperio Romano agarró una pasión macabra por ejecutar. De esa manera. Sí. Ladrones, pues de hecho, el hecho de Dimas, San Dimas, el santo que se vuelve santo por ahí, porque Jesús lo perdona, era porque robó. Claro. O sea, literalmente eran robos normales, robaban comida, no te digo que a punta de daga y... No, o sea, era de que los agarraban agarrando comida de una panadería o algo así, todo rollo, y vas para la cruz. Claro. Si te caché robándote un chicle del Oxxo, vas para la cruz. Ibas manejando tu carreta con 4 grados de alcohol, pues... Vas para la cruz. Ya no son los separos, es la crucifixión. No sé. Sí, es como si trabajaras en algún lugar y de repente, pasaste algo malo, vas para la cruz. Vas para la cruz. Bueno, les comentaba de la reliquia del letrero INRI. De este solo se tiene documentado uno, el cual se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, y ya se mencioné anteriormente, pero sí se le hizo un estudio y la prueba de carbono lo data entre 980 y 1146 después de Cristo, pero se presume que es una copia del auténtico por la forma en la que están escritas el letrero, las letras. Son creo que 3 o 4 idiomas, la verdad no recuerdo, pero se cree que es una copia del original. Sí, porque el original nomás estaba... fueron letras sencillas, porque fue como una burla. Exacto. Únicamente fue eso, una burla. La siguiente es la que mencionaba porque Kenny. Creo que era algo así como, la traducción era algo así como Jesús... Jesús, rey de los judíos. Rey de los judíos. Entonces era como diciendo, aquí está el rey de los judíos. Era como que el imperio romano diciendo... Aquí está su rey. Sí. La siguiente la mencionaba Kenny, la lanza del destino, que es la lanza con la que se le atravesó a Cristo en el costado. A se dice que aquel que tiene esta le dará el poder de cualquier ejército. De invocar a Mamón. ¿Cómo? De invocar a un No entendí la referencia. Constantine. ¡Ah, ya! Y Mamón es un demonio. Sí. Soy lento, ¿no? Digo. Bueno, yo tenía claro de que era más que nada de que el lanza del destino te daba como que el poder de la victoria. El ejército no venía con él, tú tenías que obtener el ejército. Y de detener ángeles también, güey. ¿Eh? Y de detener ángeles. ¿También cosas así? No, de Evangelion. Ah, sí, sí. ¡Vámonos! Bueno. Dios mío, cuántas referencias. Es la ventaja de que tenemos muchas referencias religiosas también en todos anime, lados. Videojuegos, películas. Es como tener varias referencias en la Torre Oscura. Perdón,
mencionando oscuras. Como que el poseído quiere que te meta otros ojos, ¿no? Eso no son referencias, eso es multiverso. No, Para eso, George, eso, no. eso es pique para que se agarren Eso aquí es a pique. librazos. Eso es pique. Eso es pique. Y no estás ayudando. Eso es pique. Bueno, Multiverso de spoilers, ¿no? hay algunos hombres que han tenido, o que se presume tuvieron la lanza. Uno de ellos fue el rey Carlomagno, quien conquistó gran parte de Europa Occidental, y también se cree que el que la tuvo en su poder fue un pintor austriaco, El pintor austriaco, sí, sí. ajá, el cual no vamos a decir su apellido, pero sí su nombre, Adolfo para la raza. Se dice que él tuvo la lanza de poder de su ejército. También se dice que cuando la pierden, pues pierden la misma guerra, que ya sabemos cómo terminaron la historia de Adolfito. De hecho, esa parte va otra vez para próximamente en la de conspiraciones, ¿no? Sí. Ujú. Actualmente existen, igual que en las anteriores, varias lanzas que se atribuyen su autenticidad. Una está en el Vaticano, otra está en Armenia y la última se encuentra en la ciudad de Viena. Bueno, ya con esta última terminaríamos. La verdad es de que hay un chorro de reliquias más. Traté de tomar lo que son las más conocidas. Iba a mencionar el Santo Prepucio, pero como que mencionarlo también ahorita es así, ya sería meterle un poquito más de rollo. Más aparte que es una situación extraña. Ya Y- mencioné que en teoría por eso Sí. Jesús tendría 3 penes. Sí. Pero vamos a terminar con una reliquia en específico. Esta tiene una leyenda muy grande, creo que ya se deben de imaginar cuál es. Y también se dice que cuando tú buscas algo y lo buscas con tanta exaltación, es como si estuvieras buscando el Santo Grial. Esta es la copa en la que se dice tomó Jesucristo vino en la última cena y de él se tiene registro de 10 griales. Todos están en Europa, eso sí, todos están en Europa. De hecho, si se fijan, la mayoría de las reliquias siempre son en ese país. Francia, Italia, todo lo que es continente europeo. Pero de este Santo Grial se despliega una teoría, llamémosle conspiración o hipótesis, que se ha narrado por diversos autores, como por ejemplo Richard Leigh y Henry Lincoln en su libro El Enigma Sagrado, el cual sirve como inspiración para la obra literaria muy famosa del escritor Dan Brown. El código da Vinci. Correcto. Los cuales narran una supuesta línea de sangre que vendría de la dinastía merovingia. Los que han visto la película o leído el libro, pues ya saben de que se menciona el priorato de Sion, defensores del grano de la línea de sangre, y de su supuesta protección de los descendientes de Jesús, cuya esposa sería María Magdalena. Obviamente esto no le agradó para nada a la fe cristiana, por lo cual han tachado de blasfemos a los autores en diferentes lugares, en los cuales la población católica es abundante, como por ejemplo en Filipinas. De aquí, por último de esta reliquia, queda agregar algo de lo cual yo sinceramente no tenía conocimiento. En Francia existen unos documentos llamados Dossiers Secrets. Se encuentran en la Biblioteca Nacional y según los primeros autores, los autores del libro del Enigma Sagrado, aquí se encuentran los documentos clave de la descendencia de Jesús. De hecho, ya por encimita investigando, viene una lista de los que podrían ser los posibles Seneschal. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Déjame le saco la lista. Un segundito, estamos atendiendo. Aquí está. ¿Y la lista? Bueno, aquí vamos a mencionar algunos nombres. Dice aquí de el más antiguo al más reciente, Hugues de Payens o Hugo de Payens, de 1118 a 1131, Robert de Bourgogne, de 1131 a 1150, Bernard de Tembray, de 1150 a 1153, Bernard de Blanfort o Blanchefort, del 53 al 70, Gradius Fulcherius, disculpen, no sé pronunciar los apellidos franceses, del 1170 a 1171, Francois Othon de Saint-Amand, de 1171 a 1179, Theodore de Glaise, de 1179 a 1184,
y François Gerard de Ridefort de 1184 a 1190. Ambas listas tienen los mismos nombres, aunque pues ustedes saben que en libros como El Enigma Sagrado se mencionan algunos otros miembros de esta asociación. Y para ser de una descendencia judía a francesa es como que raro, pero Eso es porque supuestamente María Magdalena escapó de Jerusalén y terminó en Francia. sí, lo digo, pero en la parte cómica es eso, los judíos eran mal vistos en Francia. Pero ¿quién iba a saber que ella era judía? Y creo que No creo que haya abandonado su fe, güey. creo que María Magdalena no era judía, se convirtió, Sí, pero pero no creo que haya abandonado su fe, ese es mi punto. Y más de que los judíos eran muy perseguidos en Francia. Pero No. recuerda que Jesús técnicamente vino a fundar, bueno, por eso digo técnicamente, Ajá. vino a traer una nueva religión, por decirlo así, que no es la base de su predicación. Ujú. Entonces, es ahí donde entra la parte del enigma sagrado que se plasma muy bien en el Código da Vinci, que María Magdalena era la sucesora de Jesús. De hecho, estuve también investigando un poquito acerca de los evangelios apócrifos, y en el evangelio de Felipe y en el evangelio de María sí mencionan eso acerca de que ella es quien debía ser la sucesora de. De hecho, uno de los apóstoles, Levi, si mi memoria no me falla, Levi sí siguió la tradición de la religión como la tenía planeado Jesús, según María Magdalena. No siguió a Pedro. Es Pero que eso de hecho muchos no siguieron a Pedro. De hecho, Pedro se fue por su lado. Todos se fueron por su lado, en teoría. es que fueron casados. Sí, ese es el punto. O sea, ya hubo un punto. ¿Entre ellos? No, de cacería. Perseguidos. Perseguidos, sí, sí, sí. Perseguidos. No, eran primos. ¿Cómo se iban a casar? Bueno, No era Nuevo León. No había Nuevo Jerusalén allá. Pero sí, o sea, según el Enigma Sagrado, según el Código da Vinci. Bueno, de hecho, viendo también ahí en la investigación que me aventé, el Código da Vinci es una novela basada en el Enigma Sagrado. Sí. El Enigma Sagrado no es una novela. No, es una investigación. Es una investigación. Correcto, es una investigación de años. Pero pues al ser un tema polémico, exacto, pues lo tienen tachado como Ciencia ficción. más que ciencia ficción, herejía, blasfemia. Los autores siguen vivos. Del Enigma Sagrado lo dudo. Fue publicado en el 82. Vamos a ver si de casualidad siguen vivitos y coleantes. Uno de ellos no, falleció en el 2002. Y el otro, déjame te digo en qué año abandonó las vicisitudes de la vida. No, lo digo porque si realmente la iglesia los considera herejes, posiblemente ya no estén aquí. Sí, lo más seguro es eso, de que ya... Sí, curiosamente, mucha gente que hace molestar a la iglesia se cae en la regadera y cosas así. O sea. Sí, mira, Henry murió en el 2002, dije. Michael murió en el 2013 y Richard Leigh, él murió en el 2007. Ninguno de ellos vive. El único que vive es Dan Brown. Ahora, yo estaba enterado por un amigo mío, al cual le mando un saludo si es que me estás oyendo, que él es muy fanático de Dan Brown, pero también es un devoto católico. Entonces, yo tenía entendido, según sus palabras, Dan Brown publica Ángeles y Demonios y luego publica el Código da Vinci cronológicamente. Para publicar el código, él pidió acceso a los archivos del Vaticano. Y sí le dieron el acceso. De hecho, después de que le Digo dieron... que es la parte cómica de eso. ¿Cuál? ¿Sí sabes cómo te dan el acceso a los archivos del Vaticano? I don't know. Pues tienes que hacer una solicitud formal, pero la parte cómica es de que tienes que decirles exactamente qué están buscando. Probablemente mintió. Aparte de una No, pero audiencia con el no, el punto es ese. Si lo tienen, te dejan pasar. O sea, ¿qué estaba buscando exactamente? ¿O qué encontró? ¿O qué pensó que tenían y lo encontró? Ahora, también ahí mismo
nos vamos asociando otra vez a lo que mencionábamos al inicio cuando mencionamos el sudario de Turín, lo de Da Vinci. En el código Da Vinci, o sea, te empiezan a decir que él prácticamente la última cena la hizo a su interpretación, porque de hecho en la mesa no hay ni siquiera pan, nada más están una especie de platos, tampoco está el cáliz. Ninguno parece que sea judío. Todos son blancos. Ajá. Más Y- europeo, bueno, sí. Ajá. Y la... Judas es moreno. ¿Traidor? Sí. Porque es el Ajá, traidor. exactamente. Pero- Judas es el único No, moreno. no sé si sepan ustedes de que según los relatos de que se tenían de la pintura de la última cena, él encontró a una persona, dibuja a Cristo, y luego cuando estuvo buscando a una persona que cumpliera con las características para pintar a Judas, estuvo buscando en varias prisiones y encontró a una persona. Cuando él dice, tú vas a ser mi Judas, resulta que era la misma persona que él había utilizado como modelo para pintar a Jesús. Ok. Era el mismo. De Solo hecho, que pero ya hay- llevaba metido una mala racha. Sí. pues, hay que considerar que se tardó, creo que 8 años en Sí. terminar la última cena. Eso, y que, bueno, en el código te mencionan que la figura que está sentada a la derecha viene siendo, es María. Juan, pero tienen la teoría de que en realidad es María, porque hay un texto que dicen es de Da Vinci y él dice que sí, que en la pintura hay una mujer. No dijo quién era o o en qué Ujú. posición estaba. Él mencionó hay una mujer y sí lo parece. De hecho, en análisis han incluso detectado que además de una mujer hay un bebé en la... En los brazos, de hecho. En sus brazos de María Magdalena supuestamente hay un bebé. Sí, pero tienes que mover las Sí. figuras. Y se pega. De hecho, el bebé, antes de Da mover las Vinci figuras... vendiendo rompecabezas, ¿dónde? Sí. Ujú. De hecho, el bebé, Es un pasatiempo. la figura del bebé vendría estando formada entre la túnica de Judas y el cuello de Judas, de un tono de piel morena. Y en el código Da Vinci mencionan que la descendiente, la hija de Magdalena, se llama Sara. Y no sé si sepan que existe una iglesia que adora a Sara la Negra. Ok. Eso no lo Sara sé. la Negra viene siendo la que se teoriza es hija de María y de Jesús. De hecho, de esta mujer, de Sara la Negra, la hicieron casarse con uno de los reyes merovingios y de ahí sale la descendencia. Eso es lo que se teoriza. Y también se dice que estos señores, los reyes merovingios, fueron casados. Pero eso ya sería para tema de conspiración. Sí. Por lo pronto, espero que hayan disfrutado de este capítulo. Ha sido un episodio muy completo. Hoy sí no nos peleamos tanto como hace una hora. Digo, una semana. Así que No pues, es mi culpa, él me será todo oscuro en esto. aquí damos por terminado este bonito episodio. Espero que les guste, la verdad. Estamos trayendo temas más variaditos aquí para el canal. Y creo que también iremos metiendo un poquito más de estos temas, además de lo ya común de nuestro mundo geek y otaquil y de series, ¿verdad? Por parte de nosotros es todo. Yo fui el poseído y me acompañaron mis queridos amigos. Aquí el George. El 0. Y Kenny. Nos estamos escuchando la semana que viene.